Este punto vamos a comenzar ahora. Proceso como relación jurídica. RJ es relación jurídica. ¿Sí? Lo he abreviado. Entender el proceso como una relación jurídica, o sea, decir, el proceso es una relación jurídica, es probablemente una de las teorías, o la teoría más aceptada hoy. Hoy. ¿Sí? Es muy común encontrar, tanto en la doctrina como en la práctica, la frase, el proceso, la relación jurídica procesal, ¿cierto? Aquí se puede aumentar un P, ¿no? Relación jurídica procesal. Bacán. ¿Cuál es el objetivo primordial? Al menos en esta primera parte de la clase, son 3 partes. ¿Cierto? El objetivo en estos primeros 40-45 minutos, antes de hacer nuestro primer break, es exponer qué es lo que se entiende más o menos por esta idea de proceso como relación jurídica y hacer una crítica. ¿Ok? Hacer una crítica. Claro, las críticas que se han hecho contra esta teoría son muchísimas, pero vamos a tocar de repente los 2 puntos más importantes. ¿Ok? Entonces, para comenzar a hablar sobre proceso como relación jurídica, vean, estamos haciendo aquí un juicio ontológico. El proceso es una relación jurídica. Para abordar esta idea, nosotros tenemos que partir, evidentemente, por un término de que, espero, ustedes conocen. Eso va a ser breve, un poco como una antesala, ¿cierto? Un tema que, dicho sea de paso, se ve en obligaciones, han llevado obligaciones ya, pero que en realidad se debería ver en teoría del derecho, en el primer curso, ¿cierto? ¿Alguien tiene una idea de lo que significaría este término? Una definición, cualquiera. Es la posición que toma el individuo después de haber ocurrido el hecho jurídico. La posición del individuo después de haber ocurrido el hecho jurídico. Bacán. ¿Cuál es su nombre? Me olvidé. Diego. Diego, ¿cierto? Está bien, Diego. Vamos a trabajar con una definición un poco más sencilla que esa, pero es básicamente lo que has dicho. La situación jurídica sería la posición de un sujeto, ese sujeto, frente al ordenamiento jurídico. Básicamente es lo que tú has dicho, Diego. Básicamente es lo que tú has dicho. Trabajemos con esa definición. La situación jurídica es una posición del sujeto frente al ordenamiento jurídico. Evidentemente, situación jurídica no solamente está en el campo, por ejemplo, del derecho civil o en el campo del derecho penal, por ejemplo. ¿Han visto la situación jurídica del procesado, por ejemplo? Se escucha bastante, ¿no? Sino también en el marco del proceso. Esto, siendo una categoría de teoría del derecho, evidentemente está pensado para que abarque a todas las disciplinas que integran el ordenamiento jurídico o el derecho, ¿cierto? Entonces, rápidamente, esta no es una clase de teoría del derecho, tampoco es una clase de obligaciones. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es partir de aquí para llegar a lo que significaría relación jurídica y después pasar a hablar de proceso como relación jurídica. Esa es, ¿no?, la línea lógica. Entonces, situación jurídica podría ser al menos de 2 tipos. De ventaja, una lección clásica de obligaciones, y de desventaja. Ventaja y desventaja. ¿Bien? Cuando se habla, mis amigos, de una situación jurídica de ventaja o activa también, activa, es lo mismo, y aquí pasiva, ¿no? Se habla de una situación de preeminencia de un sujeto sobre otro. No hay mucho misterio, ¿cierto? Una posición de preeminencia de un sujeto sobre otro. El sujeto titular de una situación jurídica de ventaja o activa, ¿ok? Él lo que busca es que su interés sea satisfecho, así en términos muy rasos, que su interés sea satisfecho. Tipos de situación jurídica de ventaja activa. Tipos. Diego, a ver, ¿quieres lanzarte? ¿Qué tipos de situaciones jurídicas de ventaja tú conoces? Acreedor. Acreedor sería un polo de la obligación. Y ahí estás restringiendo el discurso de obligaciones. Esto de aquí va mucho más allá que obligaciones. El acreedor, por ejemplo, es titular ¿de qué?
de un derecho subjetivo. Derecho subjetivo, por tanto, es un tipo de situación jurídica de ventaja. Otro es, por ejemplo, el poder. No el poder como el poder de representación, ¿no? Ese no, el poder. Otro, facultad. Un derecho subjetivo se entiende como un conjunto de poderes y facultades. Simple así. Otro más, el derecho potestativo también, otra importante, ¿cierto? Aquí voy a ponerlo, potestativo. Muy bien. Pasamos rápido esto para poder llegar a nuestro tema. Ahora, tenemos también, por ejemplo, en las situaciones de desventaja pasiva que implican una subordinación. Si es que aquí implica una preeminencia, aquí implica una subordinación de un sujeto, de varios, frente a otro sujeto. Esa subordinación, ¿a qué hace referencia? ¿O qué significa? Significa de que el sujeto titular de una situación jurídica de desventaja tiene que soportar consecuencias. Tiene que soportar consecuencias. ¿Qué tipos de situaciones tenemos? El clásico, el deber, ¿cierto? Tenemos la carga, el estado de sujeción, por ejemplo. El estado de sujeción. Muy bien, esto es algo muy básico. El punto ahora que viene es el siguiente. Cuando hablamos de una situación jurídica, estamos hablando evidentemente de una de estas, ¿cierto? Sin embargo, cuando existe una pluralidad de situaciones jurídicas que de alguna u otra manera se interrelacionan entre sí, entonces estamos hablando de una situación jurídica plurisubjetiva. Voy a ponerlo en siglas, situación jurídica plurisubjetiva, ¿sí? Situación jurídica plurisubjetiva. La situación jurídica plurisubjetiva, muchachos, es una relación jurídica. ¿Quedó claro? ¿Por qué, por ejemplo, la obligación es una relación jurídica? Porque hay un conjunto de situaciones jurídicas pertenecientes, ¿no?, o cuyo titular son diversos sujetos. En una obligación tenemos al acreedor, que es titular de poderes, facultades, derechos subjetivos, hasta de cargas inclusive. Y de otro lado, el deudor, que tiene que ejecutar la prestación, tenemos deberes, estado de sujeción, en fin, etc. Por eso es que la obligación es una relación jurídica. ¿Cierto? A ver, un segundo. Adelante, adelante. Saluden a la cámara. Este concepto de relación jurídica, muchachos, este concepto de relación jurídica es precisamente el concepto que vamos a emplear aquí. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? No hay diferencia. Es una teorización de más de derecho privado, de teoría del derecho. Es teoría del derecho eso ahí, no es derecho privado. Otra cosa es que los derechos privados lo enseñen, ¿cierto? Sí. Sí. En el concreto hay una relación de oposición y una relación de cooperación. Y es donde hay recién la relación de cooperación donde surge la relación jurídica. Estoy de acuerdo contigo. Eso es Gina, ¿cierto? Gina, es verdad. Lo que Gina dice es verdad. Es una lectura de Gazón Fernández que habías leído. Mi profesor fue de obligaciones, Gazón Fernández. Te leí esa lectura también. Solo que para abreviar, Gina, y para no extenderme todo, lo puse así. Al final no es una clase, pero ojo lo que dijo Gina. Esa lectura, ¿tú la tienes, Gina, esa lectura? Compártela con tus compañeros si quieres. Es una lectura bien importante. Es ahí. Muy bien, gracias a la aclaración de Gina, tenemos por tanto que ya podemos pasar ahora sí a nuestro tema. Ahí es lo que nos importa. ¿Puedo borrar?
por mucho tiempo, amigos, por mucho tiempo, se entendió que el proceso o el derecho procesal como rama del derecho no tenía autonomía científica. Estaba, más bien, vinculado al derecho material, como un apéndice. Se usaba mucho esa palabra, apéndice. El proceso o el derecho procesal como apéndice del derecho material. Dice, creo que es algo pacífico en la doctrina, de que eso comenzó a cambiar a partir de una obra especial. Una obra escrita en 1868. ¿Alguien sabe cuál es el autor de repente? Quizás no se los hayan mencionado nunca. El autor es Oskar von Bülow. En alemán, U con diéresis es Bülow. Bülow. No es Bülow, es Bülow. Estudié alemán por un tiempito, así que, claro, tampoco eso para, yo no leo obviamente, ¿no? Pero en fin, ya, eso ya está asimilado. El libro, si la memoria no me falla, se llama Teoría de las excepciones y de los presupuestos procesales. Ese es el nombre del libro, no es necesario que lo anoten, no se preocupen. Lo importante no es tanto saber el título del libro, lo importante es saber, bueno, ¿y este qué dijo respecto de lo que les acabo de mencionar, de esto de que el proceso, el derecho procesal no tendría autonomía? ¿Qué es lo que dijo Bülow? O cómo trató de demostrar de que el proceso sí tenía autonomía, de que el derecho procesal sí tenía autonomía. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Bülow comenzó diciendo, hay un tema que tiene que ser diferenciado, dice nuestro amigo Oscar. Existe una relación jurídica material que se forma, por ejemplo, con el contrato, por ejemplo. En fin, y todo lo que ustedes ya conocen. Una relación material, una relación, por ejemplo, de derecho civil, por decirlo así. Y al lado de la relación de derecho civil, dice Bülow, existe también una relación entendida como lo hemos visto, una relación jurídica, pero procesal. Procesal. Él dijo, estos dos conceptos son diferentes, no se confunden. ¿Y por qué no se confunden? Dice Bülow. ¿Por qué no se confunden? Bueno, él dio muchas razones. La principal, a mi criterio, es la siguiente. El origen de la relación jurídica material está en la obligación. Por ejemplo, ¿no? Pero el origen de la relación jurídica procesal está en la... Gustavo, ¿dónde se origina la relación jurídica procesal? O sea, el proceso. ¿Con qué se origina? El proceso. No lo que es llevado al proceso. La demanda, Diego. Excelente. Diego está inspirado hoy día, La demanda. Entonces, ahí dice Bülow, hey, si es que estos dos conceptos tienen orígenes diferentes y este concepto está claramente, o sea, es un concepto propio de lo que podemos entender como derecho procesal, vamos, entonces estamos hablando de dos disciplinas diferentes, pues, hermano, no de un apéndice. Ese fue el raciocinio. El raciocinio principal, ¿cierto? Ahora, Bülow dijo algo más. Bülow dijo algo más. Bülow dijo de que esta relación jurídica procesal se caracteriza por ser pública. ¿Y por qué pública? Porque envuelve estados y ciudadanos. A diferencia de esta, ¿no? A diferencia de esta. Y dijo algo más también. Dijo de que mientras esta relación jurídica es una relación concluida, esta relación avanza paso a paso. Es gradual, ¿no? Va avanzando. Porque es un proceso, ¿no? Demanda, contestación, etcétera, ¿no? Es ese punto, vean, recuerden ese último punto. Es una relación, el proceso es una relación jurídica porque avanza paso a paso, gradualmente. Recuerden eso, porque eso va a ser materia crítica en un ratito más. Entonces, básicamente, Bülow dijo eso de ahí. A partir de él, se teorizó muchísimo sobre este concepto. Se dijo
inclusive de que esta relación pues estaría compuesta por el juez, por el demandante y por el demandado, teniendo interacción todos entre sí. Juez, demandante, demandado, en un triángulo se colocaba con flechitas. Esto es clásico. ¿Esto dónde lo encuentran, por ejemplo? Esto lo encuentran en el libro Teoría General del Proceso del profesor Monroy. Esto lo encuentran en Fundamentos del Derecho Procesal Civil de Couture. Y esto lo encuentran inclusive en los alemanes que Couture cita. En Kohler, por ejemplo, y varios más, que hablan sobre este triángulo. Esa es una lección que tiene como 100 años, muchachos. 100 años, ¿eh? Entonces, para ya en un rato más ya pasar al tema de la crítica. La idea central, además de lo que dijo Bülow, es precisamente de que el proceso sí es una relación jurídica, porque mira, hay varios sujetos, y cada uno de esos sujetos tiene situaciones jurídicas diferentes, ¿cierto? Tiene un papel diferente en el proceso. Tiene situaciones jurídicas que se entrelazan entre sí, que se interrelacionan y van, y tenemos el proceso. Entonces, dice, bueno, coherentemente es una relación jurídica. El proceso es una relación jurídica. Compuesto por situaciones jurídicas, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está tan claro como quisiera que, como creo que está? ¿Claro? ¿Gustavo? ¿Clarísimo? Muy bien. Esta teoría, que parece tan linda y tan clara, y que ustedes la van a leer en un montón de libros nacionales y extranjeros, en un montón, ni siquiera voy a mencionar los autores, porque es cuestión de que vayan a la biblioteca, abran y lo van a encontrar. Esta teorización tiene un grave problema. No, tiene varios, pero vamos a hablar ahí del principal. El problema parte principalmente de una constatación empírica. O sea, ¿qué quiere decir constatación empírica? Claro, un juicio que parte de la experiencia, ¿cierto? Eso es. ¿Cuál es el tema entonces? El tema es de que empíricamente nosotros podemos constatar de que el proceso posee una característica muy especial. Dinamicidad. Dinamicidad. Entonces aquí viene la pregunta. Y ahora pasamos de nuevo a la teoría. Hey, ¿es posible decir de que ontológicamente esas dos categorías, situación jurídica y relación jurídica, tienen dinamicidad? O sea, dentro de sí, o sea, dentro de su propio concepto, ¿está el de ser dinámico? Esa es la pregunta que se lanza. Porque vean, cuando se habla de proceso, de cajón, dinamicidad. Entonces, cuando uno va a decir qué es un proceso y va a calificarlo como algo, relación jurídica, por ejemplo, o situación jurídica, que también se ha dicho, la idea es de que ese concepto refleje exactamente lo que se quiere decir. Entonces, aquí justamente es donde viene la crítica. Y aquí voy a valerme de una autora, por la cual yo tengo bastante respeto intelectual, que se llama Paula Costa y Silva. Profesora portuguesa de la Universidad de Lisboa. Tremenda jurista, Paula Costa y Silva. Voy a valerme entonces de lo que Paula Costa y Silva dice para criticar este entendimiento. Comencemos por el tema de la relación jurídica. Paula Costa y Silva, vean, dice, hey, hay un momento aquí. Cuando se habla de relación jurídica dinámica, porque eso es lo que se quiere expresar, cuando se habla de una relación jurídica dinámica, lo que en realidad está significando no es otra cosa de que una situación que cambia. Ojo aquí, situación que cambia. Es una situación que cambia.
una situación que cambia. El problema aquí es de que cuando se habla en situación, cuando se habla de situación, en realidad nosotros estamos refiriéndonos a un acontecimiento específico, dado en el tiempo. Un acontecimiento específico, un acontecimiento dado, o mejor, un acontecimiento que se da en un momento determinado, mejor que eso. Un acontecimiento que se da en un momento determinado. Voy a borrar eso ahí para ponerlo correctamente. Un acontecimiento que se da en un momento determinado. En un momento determinado. Eso dice Paulo Costa y Silva. Y aquí miren el raciocinio. Si es que eso es verdad, o sea, si es que es verdad que situación alude a un acontecimiento, un momento determinado, un momento específico, entonces, yo voy por acá. Si cambia el momento, ¿qué pasa? Excelente. Cambia el momento, cambia la situación. Cambia el momento, cambia la situación. O sea, estamos hablando de otra situación, no de la misma. Es un razonamiento complejo, ¿eh? Yo lo sé, pero al menos a mí me convenció bastante. Cambia el momento, cambia la situación, ya no es más la misma, es otra ahora. Es otra situación. Y ahora, la importancia de haber partido, de teorizar sobre la situación jurídica y haber dicho de que una situación jurídica plurisubjetiva es una relación jurídica, entonces la conclusión es que una relación es una situación, punto, ¿cierto? Gina, la relación es un tipo de situación, pero es una situación. Entonces vean, qué interesante. Cambia el momento, cambia la situación. Ahí viene entonces el tema. ¿Será posible hablar de una relación o de una situación dinámica en el sentido de que estamos tratando de descubrir empíricamente lo que sería el proceso? O sea, esto de aquí, ¿puede realmente reflejar dinamicidad? Porque vean, el proceso no cambia, el proceso es uno solo. Es uno solo, dinámico. Es algo dinámico que va de principio a fin y que va desarrollándose, ¿cierto? En fin, con la participación de las partes, del juez y todo eso. Entonces, si es que existe un problema para calificar de dinámico una relación jurídica y por tanto una situación jurídica, mejor, si es complicado calificar de dinámico una situación jurídica y por tanto una relación jurídica, entonces nosotros tenemos algunas dificultades insuperables en mi concepto para poder entender el proceso como una de estas dos, como cualquiera de estas dos. De nuevo, vean, lo que se quiere decir aquí es el proceso es una relación jurídica, es, subrayo. Vean aquí. Lo que se está diciendo aquí es el proceso, o P, es una relación jurídica o situación jurídica. Da la misma. Es. Vean qué diferencia es decir que el proceso es una relación jurídica con decir que el proceso contiene relaciones y situaciones jurídicas. Es bien diferente. ¿Qué se quiere decir con esto? Con esto se quiere decir, mis amigos, de que entender el proceso como una relación jurídica no es tan conveniente. Y no es tan conveniente por
los límites semánticos y conceptuales que tienen estas dos categorías. Piensen, por ejemplo, en una relación de derecho civil, por ejemplo. Difícilmente puede calificarse una relación de derecho civil como una relación dinámica, ¿eh? Claro, alguien podría decir, oye, ¿el suministro? ¿Cómo responderías a eso, Diego? Ahí, lo que dijo es lo siguiente. El común de relaciones en materia civil no son dinámicas. Dinámicas entendido como proceso. No son dinámicas. Puede ser que se alarguen un tiempo, pero no es que sean dinámicas. Ahora, ahí puede haber una especie de crítica. Tú mismo, inclusive, Diego, podrías lanzarla. Y profesor, ¿y el suministro? ¿Y que tienen prestaciones periódicas y todo eso? ¿Eso no es dinámico, de repente? Tiene, en realidad, diversas prestaciones que van a darse en el tiempo, en periodos fijos. Pero, en mi opinión, no sé ustedes qué piensan, pero en mi opinión, eso no lo hace equipararse en dinamicidad como un proceso. No es lo mismo. El proceso va, y justamente ahora vamos a hablar, o sea, ahí justamente la segunda parte de la clase, yo ya estoy por terminar la primera parte, ¿eh? La segunda parte de la clase es justamente decir, bueno, ya profesor, entonces no es relación jurídica, qué bacán. ¿Qué es entonces? Ahí es donde vamos a ver qué es el proceso. Pero lo que sí tiene que quedar claro es de que esta dinamicidad, muchachos, es opinión personal, ¿eh? Esta dinamicidad no está reflejada en ninguno de estos dos conceptos. No lo está. Estos conceptos, por tanto, son insuficientes para reflejar lo que es un proceso. Porque vean qué importante, ¿eh? Ustedes estudian derecho procesal, bacán, qué lindo. Oye, pero preguntarse qué es proceso es algo determinante, ¿cierto? Si no, vamos a estar pues, repitiendo lo que se viene diciendo hace 150 años. Y vean, la mayoría de autores, principalmente nacionales, además de no haber leído a Paula Costa y Silva, claro, ellos no hacen ninguna referencia a ninguna crítica que se le haya hecho a esto de aquí. Ninguna. O sea, es como si todo estuviese perfecto. Como si todo estuviese bien. Lo que estamos haciendo aquí, por tanto, es problematizar algo que la gran mayoría de autores nunca ha problematizado. Autores peruanos, ojo. Nunca. O sea, ni siquiera una cita. O sea, ni siquiera contra relación jurídica, ve al tal autor, tal autor, tal autor, tal autor. Y en gran medida, ¿por qué es eso? Porque no leen en otros idiomas. Porque las críticas contra la relación jurídica están en otros idiomas. Principalmente italiano y portugués, principalmente. Entonces, aquí no estamos haciendo algo baladí, algo que es poco importante. Acá estamos conversando sobre cosas que son muy relevantes. Acabamos de decir, en nuestra conversación, ¿cierto?, de que el proceso no sería una relación jurídica. No sería una relación jurídica. Vamos a ver lo que es. Pero sí se destacó la importancia de entender de que dentro del proceso existen relaciones y situaciones jurídicas. ¿Okay? Infelizmente no vamos a poder profundizar en eso porque tendríamos que, en fin, hablar de pruebas, recursos, que ya son temas un poco más complejos. Pero quedémonos con eso. ¿Sí? Yo creo que es útil por el momento. Pasemos, por tanto, al segundo punto. El proceso como procedimiento. Ajá, aquí estamos más o menos intuyendo alguna cuestión. A ver, Gina. Gina querida. ¿Te animarías, Gina, a tratar de dar alguna noción básica sobre lo que significaría procedimiento? Vamos a decir, piensa en alguna forma muy general, Gina, muy general así. Bien, bien. Sin embargo, hay una palabrita que podemos colocar antes. Conjunto de actos. Mejor que pasos, actos. Claro, te dije que pienses en general, ahí me equivoqué. La idea es pensar más jurídicamente, ¿no? Sí. Veamos, tenemos aquí entonces que... ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así. Ajá, ya estás... Me olvidé tu nombre. Liz. Liz está adelantando, pero sí, Liz, estás en lo cierto. Vamos a ver, vean.
Liz mencionó para llegar a un resultado. Liz, eso va a ser de repente algo que vamos a colocar aquí. Aquí falta un término. Ese conjunto de actos está ¿cómo? Están dispersos en el tiempo, están ordenados. Jean está inspirada también hoy día. Y Liz también. No voy a hablar aquí del proceso judicial todavía. Van a ver por qué. Ahora sí, Liz. Que apuntan, este conjunto de actos ordenados apuntan a un resultado. También puede ser a una finalidad, ¿cierto? Eso. Todo procedimiento tiene una finalidad. Si no, ¿para qué está creado si no tiene finalidad? Y aquí inclusive podemos poner algo más. Resultado, finalidad, que se da ¿con qué acto del procedimiento? ¿Cuál de los actos del procedimiento podríamos llegar a este resultado o finalidad? O sea, sí, está bien, la sentencia, si la sentencia si fuese un proceso judicial, pero si no es un proceso judicial, si es un procedimiento así en general, el acto final, era eso básicamente, el acto final. O sea, mediante el acto final, muchachos y muchachas, nosotros podemos llegar a ese resultado. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo bien simpático. Ahora sí pensemos, por ejemplo, un proceso arbitral, pensemos en un proceso judicial. ¿Qué sería el proceso? ¿Qué sería el proceso? Piensa en un proceso judicial, demanda, contestación, etc. ¿Qué sería un proceso? Ahí yo te hago una pregunta, Gina. ¿Será posible visualizar, mira la definición que hemos dado de procedimiento, ¿eh? ¿Será posible visualizar dentro de un procedimiento grande otros subprocedimientos? ¿O no? Vean la definición de procedimiento aquí. ¿Será posible pensar en un procedimiento grande y que dentro de ese procedimiento existan varios otros procedimientos pequeñitos? ¿Sí o no? Eso nos puede llevar a la respuesta. Sí. Ya. Entonces, Gina, si es que tú dices, no, pero el proceso es aquello que abarca, que engloba el procedimiento, hay un problema aquí entonces. Porque un procedimiento también puede abarcar otros procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entonces? A ver, vamos por partes. Pregunta, ¿el proceso también es un conjunto de actos? Demanda, contestación, autosanamiento. ¿Desordenados o ordenados? ¿Tendrá algún resultado o finalidad? ¿Ese se logrará mediante el acto final? Hasta aquí, ¿qué tenemos? Un momento. De nuevo, voy a preguntar, ¿qué tenemos aquí? ¿Son sinónimos? Entonces, porque les digo, ya les adelanto, hay una característica especial del proceso, que lo hace ser especial, que hace que se distinga, pero hasta ahorita, sin entrar a esa última característica, ¿qué podríamos concluir? A ver. Que son iguales, pero ojo, he dicho, hay una característica especial del proceso que lo hace ser no. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a decir? ¿Cuál es tu nombre? Rocío. ¿Qué nos lleva a decir eso? ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos lleva a concluir? No exactamente. Recuerden lo que hablamos de juicios ontológicos respecto de qué es, qué no es. Alguien tiene que decirlo, ¿eh? Si no, los muchachos que nos están escuchando se van a desesperar.
Alguien tiene que decirlo ahorita. ¿Cuál es la conclusión hasta ahí? Que tiene la misma estructura. Y entonces, antes voy a hacer esa pregunta dentro de 3 minutos porque voy a explicar esta última característica mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ser el proceso especial? De que, ¿cómo? Esto también es una institución. También. Y este puede ser estatal o no estatal. Y este también. Martillando la cabeza, eso es, martillando la cabeza. Ahí hay un punto. La diferencia es de que estructuralmente, la palabra escríbanla, estructuralmente el proceso tiene una característica especial. Está estructurado, ojo, estructurado en contradictorio. Advertencia, porque eso es lo que vamos a hablar en el 3. No estoy hablando del derecho fundamental al contradictorio. No estoy hablando de participación efectiva en el proceso. No, estoy hablando desde un punto de vista estructural. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir de que el proceso tenga como característica de que está estructurado en contradictorio? Lo siguiente, de que el proceso tiene a 2 polos que están contrarios entre sí. Y el proceso se desenvuelve precisamente en ese cauce. En un cauce de uno que dice y el otro que no quiere. Así es. Y así va. O sea, no es un simple procedimiento. Por ejemplo, ustedes han revisado el Código Procesal Civil, si no lo revisaron no hay problema. El último libro del Código Procesal Civil, los así llamados procesos no contenciosos. Uno de esos, por ejemplo, es, vamos, inventario. Inventario, ¿no? Yo voy ante el juez, puede ser ante notario también, pero voy ante el juez. Yo, por ejemplo, y mis hermanos, y pedimos un inventario. Y llevamos bienes y tal cosa, tal otro. Perfecto. Y ese procedimiento va a concluir con una decisión del juez diciendo, bueno, el inventario es este. Pregunta, ¿había alguien que estaba contra nosotros? No. Por eso es de que proceso no contencioso es una contradicción, es un procedimiento. Entonces ahí la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es un proceso? El proceso es cuando sí existe alguien que está frente a nosotros. Cuando alguien contra quien, así, en términos así forenses, alguien contra quien estamos litigando. ¿Por qué? Y vean cómo es el tema. ¿Ya han visto alguna vez una demanda ustedes? ¿Les he enseñado en este curso una demanda? ¿Han hecho una demanda de alimentos? No debería ser. Ustedes no deberían haber aprendido eso todavía, pero no importa, está bien. Dado que yo lo han visto. No, ¿y sabes por qué se les digo? No, les digo así en serio. Porque este curso de teoría del proceso, de procesal civil o de introducción al derecho procesal civil es un curso fundamentalmente teórico. Fundamentalmente teórico. Por ejemplo, ¿de qué sirve hacer una demanda si no sé qué es improcedencia de demanda? ¿Alguien sabe lo que es indiferencia entre inadmisibilidad, infundabilidad, improcedencia? ¿Interés para obrar, condiciones de la acción, presupuestos procesales? No. Entonces, bueno, esto también es importante, ¿no? Saber qué es un proceso, ¿no? Causa de pedir, pedido, petitorio, pretensión, ¿está bien? Esos temas, petitorio, pretensión, todo eso yo les enseño en la semana 13ª de mi curso. O sea, antes tengo 13 semanas hablando de otra cosa. Pero no hay problema. No hay problema. En algún momento voy a, no sé, de repente aquí, si el decano lo permite, ¿no? Abrir un curso de teoría del proceso, ¿no? Cosas que ustedes pueden complementar lo que Verónica les enseña con las cosas, ¿no?, que de repente podrían ser complementadas. Ya, pero no se me distraigan, vean aquí. Cuando se plantea una demanda de alimentos, por ejemplo, viene, por ejemplo, la madre, representante legal del niño, del menor. Dice, bueno, tal cosa, tal otra, cuenta un cuento, ¿no? No que diga mentira, ¿no? Pero da una narrativa fáctica, ¿no? Y dice, la presente demanda se va a entender contra Gustavo, porque Gustavo
es el padre, por ejemplo, dice. Liz, por ejemplo, interpone su demanda. Gustavo es el padre. Vean, ¿ah? Solamente presentó la demanda. Solo la presentó, nada más. El juez ni siquiera la calificó. Pregunta es la siguiente. ¿Qué es Gustavo? Claro, el padre, está bien, pero ¿qué es? ¿El demandado participó? No. Eso es estructura contradictorio. Es decir, hey, yo necesito algo de alguien. ¿Quién es ese alguien? Gustavo. Gustavo ni siquiera tiene que participar para que él sea considerado demandado. Claro, el proceso, o sea, las reglas dicen que tiene que notificársele bien la demanda, tiene que darse una oportunidad para defensa, etc. Ahora, Gustavo puede decir lo siguiente. El juez puede decir, bueno, la demanda del alimento está bien, todo bacán, se lo pasa a Gustavo, lo notifica. Gustavo a la ley dice, pucha, no puedo hacerme más el loco. Y presenta un escrito diciendo, señor juez, me allano. O sea, está bien, Liz tiene razón, 1000 disculpas, soy un tonto, 1000 disculpas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí dice, y en fin, y el juez analiza el escrito, allanamiento te hizo fundada la demanda. Gustavo prácticamente no se opuso a tu pretensión procesal. Ya se opuso a la material, ¿cierto? Porque para llegar al proceso, Gustavo tiene que haber dicho, no, sabes que no me fastidies. Para eso tú fuiste al proceso, ¿cierto? Entonces vean, no interesa cómo participe Gustavo, no interesa. Lo que interesa es de que Liz ya inició un procedimiento que está caracterizado porque hay alguien que está frente a ella y alguien de quien quiere algo. Un proceso no se explica si es que tú no quieres nada de alguien. O sea, esa es la idea. Piensen. Algo de alguien. O sea, yo pido algo para que alguien me lo dé. Y si no me lo quiere dar por las buenas, el juez viene y por las malas. Esa es la idea básica. Entonces, esto es lo que hace a un proceso caracterizarse frente a un procedimiento. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la relación entre este y este? Dado que ya está explicado eso. Llega tarde y... No, Diego, no es la pretensión. Tus compañeros te van a explicar después lo que hemos discutido. A ver, vamos. Gina. Vamos, Gina. Dime, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Vamos, Gina. Te lo pongo más fácil, Gina. Este aquí tiene elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. El proceso tiene el mismo elemento 1, 2, 3, 4, pero también tiene el 5. Entonces, eso es, Diego. Increíble, ¿eh? Género, especie, eso es. Eso es, Diego. Te subestimé, Diego, ¿eh? Te subestimé. Excelente, Diego. O sea, el proceso, definición de proceso, ¿ah? Es, circulito, subrayado, estrellita, es un procedimiento estructurado. Eso sí es el proceso, muchachas y muchachos. Eso sí es, no es relación jurídica. Eso sí es proceso. De nuevo, te lo repito. El proceso es un procedimiento estructurado en contradictorio. Ya quedó claro qué significa ser estructurado en contradictorio. Va a quedar más claro ese tema del contradictorio. 3.200 metros. Perdón. Cuando hablemos esta tercera parte. ¿Saben de qué año data la obra cuyo autor dijo eso? Adivinen, a ver. No, tampoco tanto. 1900. Sí, 75. 75. ¿Quién es el autor? No, tú no eres. Elio Fazzolari. Elio Fazzolari. Él es el autor de ese entendimiento. Conozco muchos juristas muy importantes que están de acuerdo con Fazzolari. Claro, complementan algunas cosas, ¿cierto? Pero la base, el raciocinio básico es ese. Ahí viene la pregunta. 1975. 75. ¿Cuántos años han pasado desde que Fazzolari dijo eso? Va para 50 y pico, ¿no? ¿O me equivoco? 50 años. 75 más 7 no es 1000. Ah, no, 40. Yo estudié Derecho por una razón. 40 años. 40 años
Y la doctrina peruana casi ni cita a Fazzalari. ¿Por qué? Porque no está traducido Fazzalari. Es un libro que está en italiano. Vamos, muchachos, ¿ya ven? Fazzalari, Elio Fazzalari. ¿Cómo se llama el libro? Instituciones de Derecho Procesal Civil. En mi libro, Nulidad en el Proceso Civil, así se llama mi libro, trabajo con Fazzalari y lo cito. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Instituciones de Diritto Processuale Civile. Pon italiano más. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Eso es. Infelizmente, estuvo a punto de salir en castellano, pero murió el viejo y al final el tema... No, sí, el viejo murió y los herederos fue un problema. Ya estaba terminada la traducción, hecha por un amigo mío, muy querido. Murió el viejo, no se pudo sacar. Iba a ser un libro de 700 páginas. ¡Ah! Gran pérdida, pero en fin. Vamos. ¿Algunas preguntas aquí? ¿Exética o exegética? ¿Y eso de dónde es, Diego? Es que acá en un libro dice que el procedimiento se define como simple mecánica de los trámites mediante explicaciones exegéticas de los códigos. Brillante, Diego. Yo te pondré un punto en el parcial por eso. ¿Ya tuvieron el parcial? Yo te pondré por esa inquietud, Diego, yo te pondré un punto más. ¿Por qué? Casi puede ser que haya sido sin querer. Muchachos, el problema de aquella doctrina que no visualiza esto es de que entiende el procedimiento como un rito. Un mecanismo así cualquiera. Lo que importa es el proceso, ¿no? Porque importa el fin abstracto, el fin concreto, esas tonterías que están ahí. El fin abstracto, pacificar, social justicia. Yo estoy en desacuerdo con Monroy porque Monroy no sigue a Fazzalari, que es quien yo sigo. Estoy en desacuerdo, claro. Monroy. El profesor Juan hace esa diferencia en un libro del año 96, reeditado en el 2008, que es creo que el que tú tienes. ¿Qué es esto? Por el hecho que me están filmando no voy a mostrar ese libro nomás porque si no voy a herir susceptibilidades. Diego, ten eso en cuenta como algo referencial, pero está muy lejos de constituir un buen estudio sobre introducción al proceso civil, en mi opinión. Un buen estudio sobre esto, por ejemplo, que es con cosas tan básicas, acción, jurisdicción, por ejemplo. Ya, sacamos demanda inclusive. Esto debe ser plasmado en un curso de unas 300, 400 páginas por lo menos, para explicarlo todo bien, desmenuzado. Si no, vamos a decir, el proceso es una relación jurídica porque hay un vínculo entre juez y demandado. Listo, pasa al siguiente tema. No, fastidies pues. No es tan fácil, ¿no? Entonces, el profesor Juan, por ejemplo, lo que está escrito, Diego, ojo, hay que diferenciar algunas cosas que un autor escribió en un momento. El profesor Juan escribió muchas cosas con las cuales pienso, él ya no comparte más. Solo que eso, nuevo entendimiento, no lo ha escrito de nuevo. Yo estoy casi seguro de eso. El profesor Juan, por ejemplo, fue mi profesor de procesal civil por 4 ciclos, 2 años yo estudié con él. Gran profesor, excelente, ¿no? Pero evidentemente uno avanza, estudia otras cosas y aprendes a estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, ese entendimiento que tiene el profesor Juan en el libro del 96, en el 2008, yo no estoy de acuerdo con él, evidentemente. Ahí me parece de que se minimiza de forma injusta esta categoría que es tan importante. Tan importante al punto de entender que el proceso es especie de ella. Entonces, ahí, Diego, en ese entendimiento de procedimiento, se entiende como un mero rito. Esa es una consecuencia de lo que se ha repetido por la doctrina por muchos años, Diego, por 100 años por lo menos. Fazzalari, inclusive, cuando él escribe este libro, él critica ese menosprecio de la doctrina por una categoría tan importante en el proceso como es el procedimiento. Tan importante al punto de que es posible explicar qué es de una forma más empírica que otra cosa, ¿cierto? Y a tu pregunta, ¿qué quiere decir exegético? Exegético no es nada más ni nada menos que el análisis del texto literal de la reglita. El texto normativo y la reglita, listo, ya, eso es. Entonces, según ese entendimiento, como tú me has leído, el procedimiento sería un conjunto pues, de reglitas, ¿no? De reglitas que pueden ser aprendidas mediante método exegético. Inclusive, ese entendimiento desde el punto de vista de teoría del derecho es bien cuestionable, que solamente nosotros aprendamos
el procedimiento a partir del método exegético, o sea, a partir del análisis gramatical del texto normativo. Las cosas no son tan simples como parecen. Pero en fin, no me quiero exaltar, estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar y estoy tomando electrolyte. En fin. ¿Alguna pregunta? Diego, inmediatamente después, ahorita, quiero que me den solamente unos 10 minutos máximo para concluir este segundo punto, de un descansito. Descansito de 10, no de 20, como ocurrieron. Para pasar a este tema. Prometo este tema ser rápido, ¿sí? Quisiera compartir con ustedes, más allá de esta teorización, que puede ser chévere también, ¿no? ¿Por qué es importante entender? Ahí esa es otra cosa. ¿Por qué es importante entenderlo así? Eso es lo que vamos a decir ahorita. Aún no hemos terminado, escuchen, vean. Como una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota. Cuando yo descubrí este tema, o sea, gente que hablaba sobre esto, yo dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo he estudiado en toda mi vida? No entiendo. Eso lo descubrí mucho tiempo después de terminar mis cursos procesales, mucho tiempo después. Entonces, así, no tengan miedo, y ese es un consejo que les doy, vean, no tengan miedo de reinventarse. No tengan miedo de decir, ¿saben qué? Todo lo que me ha enseñado no es, porque es diferente. Por ejemplo, yo viví esas cosas así de forma reiterada y brutal cuando entré a la maestría, por ejemplo, ahí en Brasil. Miren, en el año 2012, yo tenía 20... ¿En el año 2012 cuántos años tenía? 26. Yo tenía 26 años cuando fui a Brasil a estudiar la maestría, y allí, por ejemplo, yo quería hacer una tesis de maestría sobre tutela cautelar. Yo fui a dos clases de mi profe, que es mi maestro, Daniel Mitidero, fui a 2 clases de pregrado, y al salir de la segunda clase, yo dije, no sé nada de tutela cautelar. O sea, no sabía nada de tutela cautelar, no sabía nada. No sabía los fundamentos, los presupuestos, claro. Daniel evidentemente tiene otra concepción, la cual la absorbí y dije, ¿qué es esto? Entonces, no tengan ningún problema. Así, a ustedes les enseñan algo en primer ciclo, ¿no? En el primer ciclo, por ejemplo, deben haber enseñado algo sobre principios de repente, ¿no? Es probable de que lo que les estén enseñando esté mal, es muy probable. Porque por la discusión es mucho más compleja que eso. Ustedes pueden terminar la carrera y ahí decir, bueno, ¿saben qué? Hay muchas cosas que aprendí no están bien. Entonces, la idea justamente es estudiar y ir para adelante. Ese es el punto. Entonces, no tengan miedo de decir, pucha, no, ¿sabes qué? Como está proponiendo una idea diferente, no, entonces mejor no. Mejor no estudio. Al contrario, estudien y sean capaces de decir, bueno, lo que estudié antes está mal, pues, ¿no? ¿Entienden? No estoy diciendo de que, no estoy hablando de esta clase, ¿no? Pero al final, es mi opinión, ustedes también tienen su opinión, no hay problema. Listo, cierra paréntesis, cierra el jolgorio. Ahora sí, 8 minutos para lo siguiente. Vean, proceso entonces. Ya sabemos qué es lo que se entendería por proceso, que es un procedimiento en contradictorio, ¿no? Un procedimiento estructurado en contradictorio, etc. ¿Ok? No estás escuchando música, ¿no? Porque ahí sí sería muy triste en realidad. Muchachos, a ver. Entendiendo proceso como lo acabamos de entender, ¿cuáles son las manifestaciones? Su madre, este está ya hecho. ¿Cuáles son las manifestaciones de proceso que ustedes podrían decirme? Bueno, hay una que es la más elemental, ¿no? O sea, que se durmieron. A ver. Manifestaciones de proceso. ¿Qué tipo de proceso encontramos? Ya, judicial. ¿Ya? Porque cuando tú hablas de contención, estás hablando justamente estructurado de forma contradictoria. ¿Sí? Judicial. ¿Qué más? Muy bien. Eso, por ejemplo, uno le habla a un administrativista y se jala los pelos. Y dije, no, lo mío es procedimiento. Ahí uno le pregunta, ¿y qué es procedimiento para ti? Y ahí comienzan los problemas. Claro, porque así, ¿no? O sea, si partes con esas premisas, lo que los administrativistas entienden por procedimiento, está mal, en realidad. No, o sea, no es que esté mal, pero no hacen el salto a lo que significaría proceso. Por ejemplo, los procedimientos administrativos trilaterales. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia, estructuralmente hablando, entre eso y un proceso judicial? ¿Cuál es la diferencia, estructuralmente hablando? ¿Cuál es la diferencia? Vean el problema, y eso es un tema que quisiera abordarlo un rato más.
Si es que nosotros, pero no, mejor, lo voy a guardar un rato más, ¿ya? ¿Qué más? Administrativo. Hay otra rama del derecho que no le gusta así hablar de proceso. No, yo no soy proceso, yo soy otra cosa. No, el penal está en judicial. También. Arbitraje. Un profesor de arbitraje sin formación en derecho procesal se va a jalar de los pelos cuando le digan, no, el arbitraje es un proceso. ¿Cómo si no? Proceso solamente judicial. ¿Será que proceso solamente judicial? Claro, partiendo de la premisa, no. ¿No? ¿Algo más? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Alguna idea? Parlamentario, también. Perdón. ¿Cómo? Ah, pero eso entra en judicial, ¿no? Esta sí es para su proceso de derecho civil, ¿eh? También hay procesos aquí. Asociaciones y sociedades. Quiero que alguien me ponga un ejemplo para que se despierten. De eso último, porque los otros son fáciles, ¿no? De eso último. Alguien ponga un ejemplo, un auténtico proceso en el marco de una asociación o de una sociedad. No es lo mismo. Diego, vamos, métele. ¿Piensa algún, cómo? Da igual, no interesa. Asociación, ahí estoy hablando en sentido, personas jurídicas en realidad, ¿no? No es algo así, ¿no? ¿En qué casos puede haber un auténtico proceso, estructurado en contradictorio y todo eso, en el marco de una persona jurídica, como asociación, sociedad y todo eso? Cuando un asociado no está de acuerdo con lo que se llama una reunión de la asociación Impugnas el acto, pero la impugnación de actos es judicial. En el marco, digo, en el mismo marco de la persona jurídica. Sin ir al judicial. ¿En qué sentido? Pero igual es judicial. ¿Nadie? ¿Se rinden? Perdón, un segundo, perdón, ¿por qué? ¿Cómo? Ahí estamos entrando a otra cosa diferente. A ver, ponme un ejemplo más claro. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa si es que eso ocurre? ¿Qué ocurre después? Ya, pero en ese caso, por ejemplo, los asociados, ¿qué podrían hacer respecto de un acuerdo de consejo directivo sería, ¿cierto? No, inclusive puede ser que lo revoques a la misma sociedad, pero ¿saben? Hay un ejemplo que es mucho más claro. ¿Cuál es tu nombre? Cintia. Y que tiene que ver mucho con el tema del estatuto, por eso ahí te pregunté. Imaginemos, es un ejemplo clásico que yo coloco en mi clase. Me olvidé tu nombre, mil disculpas. Leslie. No me voy a olvidar, no. Imaginemos que Leslie y... Crisley, sí. ¿Cómo me puedo olvidar de ese nombre? Imposible. Imagínense de que Leslie, Crisley y muchos otros, incluido yo también inclusive, yo me voy a meter así, voy a meter mi cuchara, somos asociados de un club. Fantástico. Club bacán, que tiene varias reglas de comportamiento. Muy bien. Imaginemos que Crisley violó una de esas reglas. No voy a decir cuál. No interesa cuál. No interesa, no, en ese momento no interesa. Diego mal pensado ya está pensando en otras cosas. No interesa cuál. Violó. Leslie, que es una asociada muy cumplida, muy rigurosa,
ella se acoge a en fin, al tema de los estatutos, donde está regulado todo eso, y presenta una solicitud para que le expulsen. ¿No? Y esa solicitud la presenta ante la Junta Disciplinaria. Ante la Junta Disciplinaria. ¿Correcto? Bien. Allí Leslie ofrece pruebas, ofrece testigos y varias cosas. Una solicitud. Bien. La Junta Disciplinaria recibe esa solicitud y notifican a Leslie 10 días para que se defienda. Monstruo. Se defiende 10 días, luego hay una audiencia entre ellas dos, una especie de careo o algo así, y después la Junta Disciplinaria decide. Y ojo, interesante, en el estatuto está previsto de que se puede apelar las decisiones de expulsión que tome la Junta Disciplinaria. ¿Quién es el órgano que resuelve la apelación? La Junta, en fin, la Asamblea. Sí, la Asamblea. La Asamblea se habla una asamblea extraordinaria, ordinaria, no interesa. Apelación. Eso se da en el marco de una estructuralmente. ¿Alguien me puede decir cuál sería la diferencia con esto? Estructuralmente hablando. O sea, en términos de procedimiento. Claro, no hay órgano de Estado, aquí tampoco hay. ¿Está bien? Pero estructuralmente hablando, Gustavo, si ve en los actos mismos, en la estructura, de cómo se compone, cómo se encamina y cómo se resuelve. ¿Habría alguna diferencia en esos términos? ¿Ah? ¿Cómo? En el acuerdo también puede haber aquí. En todo puede haber acuerdo. Bueno, en esto no tanto, ¿no? Pero hay una solicitud, hay una respuesta, hay una audiencia, hay una decisión, hay una apelación y hay una decisión final. ¿Eso no es un proceso judicial? Si es que ahí alguien les habla así, olvídense el ejemplo, alguien les da esa estructura, ¿no es un proceso judicial eso? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero aquí tampoco hay un juez. Bueno, o sea, un juez del Estado, ¿no? Pero sí hay un decisor. Pero ojo, Diego, acá puede haber, o sea, acá hay alguien del Estado, correcto, pero hay alguien que decide, perdón, Diego, disculpa, Gustavo, pero hay alguien que decide. Hay un decisor, hay dos partes. Lo que les quiero decir, muchachos, es de que la ventaja de entender el proceso, de la forma como lo hemos entendido, es de que te abre un campo gigantesco para entender que en varias partes, en varios fragmentos de nuestro ordenamiento jurídico, en varias ramas, nosotros estamos ante auténticos procesos y no procedimientos como nos quieren dar a entender. ¿Y por qué eso es importante? Y aquí voy a terminar. Ya me molesté. ¿Y por qué eso es importante? ¿Alguien puede decirme algunos derechos que consagra ese artículo, por favor? Bien, ¿qué más? Muy bien, Liz, ¿qué más? Diego, vamos. Hay un montón que consagra, como 20 por lo menos. ¿Qué más? Ahí está ya. Muy bien, inciso 6. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí tiene la Constitución. Genial, excelente. Está bien, no hay problema, no hay problema. Excelente, excelente. Ahí también tenemos imparcialidad, tenemos cosas juzgadas, tenemos motivación, tenemos un montón. Imparcialidad, está dentro. Vean, y aquí termino, atentos. Todas esas cosas que hemos visto, por decirlo así, ¿qué son? ¿Qué son lo que han mencionado ustedes? Derechos fundamentales que recaen en quiénes. Motivación, contradictorio, eso es implícito. O sea, en aquellos que son parte de un. Excelente. Entonces, si nosotros partimos de la premisa y vemos que hay un montón de manifestaciones que se reconducen a el tema del proceso, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de que existen derechos fundamentales procesales o garantías procesales, no interesa el debate entre una y otra en este momento, que recaen sobre todos estos. ¿Será posible, por ejemplo, de que un estatuto de una persona jurídica diga las resoluciones de expulsión son inmotivadas? ¿O no existe derecho cuando se presenta un pedido? ¿Pero por qué no puede, Diego?
procesales. Procesales. No procedimentales. Procesales, porque ese es el punto, mis amigos. Entonces, a partir de ahí, vean la locura que podemos pensar. Podemos pensar de repente que hay un problema en ámbito administrativo que sea juez y parte. Porque, ojo, la Constitución garantiza imparcialidad. Jamás alguien es imparcial si es juez y parte. Nunca. Nunca jamás. Nunca. Uno de los requisitos de la imparcialidad es de que el juez no sea parte. La pregunta es, ¿habrá algún problema con que la administración sea juez y parte? ¿En todos los casos? ¿Será necesario de repente tribunales administrativos? Ah, tremendo tema para una tesis, ¿eh? Y ustedes eso lo sacan de la Constitución y lo sacan más concretamente del proceso. Y ahí es donde viene con los administrativistas. Oye, pero ¿por qué si esto no es un proceso? Esto no está contemplado. Espérate un momento, chochera. Sí está. Ojo, igual el arbitraje. Igualito el arbitraje. Idéntico. O sea, ¿un laudo puede ser inmotivado, por ejemplo? No. No puede ser inmotivado. Por más de que esa ley de arbitraje que es tan alabada por todo el mundo lo diga. Bueno, no lo dice, ¿no? Pero imagínense que lo diga. No interesa si lo dice. La Constitución no lo permite. Claro, hay algunos derechos fundamentales que, dependiendo del proceso, van a estar más restringidos, como por ejemplo la publicidad, por ejemplo. ¿Correcto? En fin. Entonces, básicamente, y ya para poder descansar porque esas cosas sí emocionan, ¿no? En fin, ese es lo que quería transmitirles. No solamente qué es un proceso como procedimiento, sino también cuál es la principal implicancia de entenderlo de esa manera. Que nosotros ya tenemos un vínculo directo con la Constitución, porque la Constitución protege toda aquella manifestación que sea proceso. Vamos a concluir con nuestra clase, que les está gustando, según lo que me han dicho, ¿cierto? Muy bien, les creo. Ahora vamos a hablar sobre una diferente acepción de la palabra contradictorio. Hablamos de una primera acepción a nivel estructural para diferenciar lo que sería proceso de procedimiento. Y ahora vamos a hablar de contradictorio desde la perspectiva de un derecho fundamental. Vean que la exposición va a ser diferente aquí. A su vez, vean, esta segunda acepción de contradictorio, a su vez, tiene dos vertientes o dos entendimientos diferentes. Antes, un libro que recomiendo fuertemente que lo compren y que lo lean de cabo a rabo, es un libro del profesor Luis Alfaro, peruano, chimbotano. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama El principio de audiencia. Tiene un subtítulo ahí, pero en fin, lo pueden identificar como El principio de audiencia. Fue publicado inclusive por una editorial española, por la editorial Bosch. No hay peruano que haya escrito mejor sobre el tema que él, sobre ese tema que vamos a hablar. Así que, ahí tienen. Luis Alfaro. Editorial Bosch, Barcelona. Él ha escrito un libro brillante sobre ese tema, brillante de verdad. He tenido inclusive la oportunidad de conversar críticamente con él y es un libro que ciertamente va a ser un clásico en la literatura peruana. Ojo con Luis Alfaro. Muy bien. Entonces, en primer lugar, tenemos que contradictorio puede ser entendido en un sentido débil. Sentido débil. Débil, como está su profesor ahorita. Débil. Débil. Este sentido débil también se asocia con una expresión que le es sinónimo. Bilateralidad de la instancia. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente. Aquí, ojo, cuando estamos hablando de contradictorio, hay una palabra que tenemos que asociar así automáticamente, en esta acepción. Participación. Participación de todos, ¿no?, los sujetos. Participación.
Contradictorio antes era estructuración, ¿cierto? Aquí contradictorio es participación. Entonces, ¿cómo se entendía este contradictorio participación en sentido débil o también según la bilateralidad de la instancia? De la siguiente manera, que el contradictorio, en esta vertiente, o la participación que se limitaba a las partes y a los sujetos, a los demás sujetos, ojo, es importante, se limitaba a las partes y demás sujetos, ¿no? Sujetos procesales. Se agotaba ¿con qué? Con la simple comunicación de lo que estaba ocurriendo en el proceso. Se agotaba con la simple comunicación. Se agotaba con la simple comunicación. Que eso entraña una idea de alguna manera, igualdad. Porque si es que el juez, por ejemplo, en fin, decide alguna cosa, corre traslado a las partes por 5 días, por ejemplo, igual. Igualdad de plazos, ¿cierto? Y basta con que se comunique a las partes. O sea, basta que yo les diga, bueno, ya, ahora pronúnciense, listo, se acabó. Y ahí está satisfecho este contradictorio. Vean, voy a volver aquí después que explique el B, porque vean la diferencia. Esto, como les digo, Luis Alfaro lo explica muy bien, inclusive desde una perspectiva histórica. Contrapuesto al sentido débil del contradictorio tenemos el sentido fuerte. Tenemos el sentido fuerte. El contradictorio en sentido fuerte nos permite visualizarlo como un auténtico derecho fundamental. Esa es una gran diferencia. Como un derecho fundamental. Derecho fundamental. Derecho fundamental cuyo contenido normativo es doble. 1. Derecho de influencia. 2. Deber de debate o de debatir. Contradictorio como derecho fundamental. ¿Quién es el titular de ese derecho fundamental? La persona que participa en un proceso, ¿cierto? Y como derecho fundamental, ¿qué es? ¿Quién es su destinatario? Al menos en términos de proceso judicial. ¿Quién sería su destinatario? El juez, excelente, el Estado. Por tanto, si es que el derecho fundamental al contradictorio tiene como destinatario al juez, se generan deberes del juez. El juez aquí tiene la obligación de promover el debate. ¿Para qué? Para que las partes puedan influenciarlo. Pero esa influencia del juez no es una influencia de, ¿no? de la coima, no es esa influencia. La influencia de la que se trata, esa palabra es clave, influencia. La influencia de la que se está hablando aquí, la influencia de la que se está hablando aquí es de que las partes puedan llevar al juez sus razones y que esas razones sean atendidas por el juez. Y aquí regreso. Vean, no es una simple comunicación. O sea, no es como que, bueno, ya, a ver qué opinas y se acabó. Porque ese sentido débil de contradictorio no exige al juez a que atienda, a que debata con las partes, a que se muestre de que se ha sido influenciado por las razones de las partes. Aquí simplemente basta comunicar y listo, se acabó. El juez puede decidir como él quiera. O sea, tú dices, por ejemplo, argumentas, haces tu argumento bonito, tú que eres demandada también, Leslie, y al final el juez simplemente no contesta a tus argumentos ni a los tuyos, él se manda y decide. En esta perspectiva no hay ningún problema. En esta perspectiva eso vulnera el contradictorio.
Contradictorio es influencia, contradictorio es debate. Si es que nosotros le decimos, por ejemplo, a algún juez, señor juez, usted tiene el deber de debatir con una de las partes, la respuesta probablemente vaya a ser, pero yo soy el juez. ¿Por qué yo voy a debatir con las partes? Yo soy el juez, yo decido. Ahí eso nos puede llevar a conductas. ¿Qué están diciendo ahí, muchachos? Compártelo con nosotros, con las clases. Comparten lo que están diciendo con nosotros. ¿Qué quiere decir inmiscuirse en un proceso? Aquí no estamos hablando de imparcialidad. Claro, aquí no estamos hablando de imparcialidad. Aquí estamos hablando de debatir, del juez debata con lo que las partes dicen. Ojo. Entonces, vean. Un juez peruano probablemente, sí, común va a decir, ¿yo por qué tengo que debatir con las partes? Yo decido. Eso nos puede llevar claramente a conductas autoritarias. ¿Y por qué autoritarias? Porque lo que está exigiendo este derecho fundamental, en el fondo, ¿qué es? Es un proceso democrático. No hay procedimiento democrático, no hay proceso democrático sin que el juez realmente se vea influenciado por las partes, o sea, que debata sobre lo que las partes les dicen, ¿cierto? ¿Y por qué? Eso, una breve explicación, así, inclusive lo iba a anotar, pero mejor lo explico rápidamente. Si es que las decisiones que toma el juez a lo largo del proceso son actos de poder, del poder público, concretamente de la función jurisdiccional, entonces ese acto de poder, esa función jurisdiccional, se va a legitimar, legitimar, si es que, escuchen, presten atención, si es que en la construcción de ese acto de poder también participan sus destinatarios, o sea, los ciudadanos. ¿Por qué una votación, una elección presidencial, por qué es legítima? Porque nosotros participamos. ¿Por qué las tonterías que hace Humala? ¿Por qué son legítimas de alguna manera? O sea, al menos originariamente legítimas, porque nosotros somos los burros que lo hemos elegido. Claro. O sea, la legitimidad, claro, ahí no. En fin, yo prefería Humala que Keiko, Keiko nunca, jamás. Pero en fin, no vamos a hablar de política aquí. Vean, si Humala tiene el poder de dirigir la política económica del país, si es que él, por ejemplo, quería hacer su gran transformación, entonces él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos elegido. Esos actos de poder que van a provenir de esa política económica, la gran transformación, van a estar legítimos originariamente porque nosotros hemos elegido a nuestro presidente, presidenta, no sé, lo que fuere, ¿ok? Pero nosotros no elegimos a los jueces. Entonces, ¿cómo hacemos? La legitimidad, la democracia reside en el núcleo participativo. O sea, lo que el juez vaya a hacer con nuestros derechos es legítimo siempre y cuando él decida, pero que en esa decisión nosotros hayamos podido también participar, porque si no estamos ante un proceso autoritario. Y nuestro Código Procesal Civil, al postergar tanto el contradictorio, no es un código autoritario, pero, en mi opinión, sí permite conductas autoritarias, como por ejemplo, que nosotros estamos en un proceso, por ejemplo, llegamos hasta ya poquito antes de la sentencia y el juez viene nulo todo lo actuado, de frente. Entonces, al final, por ejemplo, el demandante, que es el más perjudicado, va a decir, oye, pero ¿qué pasó aquí? No, porque hay este vicio. Entonces, uno lee la decisión y ve, ¿no? Oye, pero este vicio no podía haber afectado esto. ¿Qué tiene que hacer? Ir hasta la Corte Superior y apelar. ¿Cuál es el problema allí? ¿Qué pasa si el juez hubiese dicho, hey, partes, principalmente Leslie, demandante, hay un problema aquí, ¿Qué les parece? Y ahí Leslie va a decir, señor juez, ese vicio no va. No, usted no puede decretar la nulidad por ese vicio por etcétera, etcétera, etcétera. Y el juez, con mayores elementos de juicio, va a decir, oye, verdad, tienes razón. Está bien, entonces no voy a decretar nulidad. Y llega la sentencia. ¿Ven la importancia de lo que es el debate? Del juez para las partes. O sea, que el juez promueve el debate. Los jueces no hacen eso en el Perú. No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos tienen
entendimiento mezquino sobre lo que significa contradictorio, sobre lo que significa participación. Ellos no están preocupados, así en general, hay unos que lo hacen, ¿cierto? Pero ellos no están en general preocupados con crear un proceso democrático, no están preocupados con eso. Nosotros, al menos los que vayan a litigar, sí tenemos que estarlo y tenemos que exigírselo. Nosotros, señores, doctrina, ¿ok? Doctrina, tenemos que enseñarles a los jueces cómo trabajar. Nosotros tenemos que decirles cómo trabajar. Porque ellos son jueces, ellos juzgan, ellos no son académicos. ¿Se entiende? Entonces, vean cómo, partiendo de una premisa diferente a la que se suele entender en la práctica del Perú, es esto, solamente comunica y listo, se acabó. Vean cómo de una perspectiva diferente, entonces nosotros podemos llegar a conclusiones totalmente diversas de lo que ocurre en la práctica. O sea, en otras palabras, ¿qué se puede hacer? Se puede transformar la práctica, lo cual lleva a transformar el país. Así de simple. Si es que un juez se pone los pantalones y realmente promueve el deber de debate, dejando para una excepción postergar el debate, solo como forma excepcional, entonces nuestra práctica va a cambiar, de todas maneras va a cambiar. Profesor, va a ser más largo el proceso. Puede ser que sea un poco más largo, puede ser que sí, pero ciertamente van a ser decisiones más justas, de todas maneras. Y la nulidad, Leslie, es un pequeño ejemplo de ello. Prueba de oficio, por ejemplo. Antes el juez se mandaba con la prueba de oficio. Yo quiero una prueba de oficio aquí. ¿Por qué? No, porque no estoy convencido, punto. Esa era su motivación. Es una locura eso. Ahora con el 194 le está diciendo, chochera, tú primero promueves el contradictorio, después decides. Pero eso tuvo que ser, ¿por qué? Porque hubo una alteración legislativa. En fin. El código francés, el código portugués, el código alemán, el código brasileño, ellos tienen en los primeros artículos, el juez no decidirá si es que antes no promovió el debate, salvo excepciones, y ahí enumera. ¿Por qué creen que es eso? ¿Creen que ellos están locos? ¿O será que nosotros estamos un poco atrás de lo que deberíamos estar? Amigos, esa explicación de ciencia política que les di, o sea, la legitimidad del acto de poder por participación de sus destinatarios, es algo clave para entender por qué esto debe ser así. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí me salté, Vean, si es que todo eso que estamos hablando es verdad, entonces, muchachos, el juez debe someterse al contradictorio. Escriban eso. El juez debe someterse al contradictorio. El juez es un sujeto del contradictorio. No es más alguien que está por encima. Ven a ver cómo se pelean y después yo decido como quiero. No puede ser más así. Ya no más. El derecho fundamental al contradictorio, entendido desde esa perspectiva, se lo prohíbe. Juez como sujeto del contradictorio. Y vean la importancia del contradictorio, ya estoy terminando aquí, vean la importancia del contradictorio para poder tutelar, proteger dos derechos fundamentales. O sea, hay un montón, pero principalmente dos. ¿Cuáles son? Más específico, Liz. Más específico que el debido proceso, porque el debido proceso es grandazo y el contradictorio está dentro del debido proceso. ¿No? Derechos más específicos. Más específico. ¿Qué te permite el contradictorio, Gustavo? Si es que te permiten debatir, ¿qué derecho vas a poder ejercitar de una forma adecuada? No, ese es el derecho de contradicción. ¿Qué derechos te permite? ¡Vamos! Legítima defensa penal. El derecho a la defensa, Diego. Eso es. Eso es uno. ¿Y otro? Otro. Prueba. Derecho a la prueba también. Derecho a la defensa y la prueba no serían casi nada sin el contradictorio. Casi nada. Vean la importancia que es esto. Es participar, muchachos. Es que el juez permita que ustedes discutan sobre sus derechos, no del juez, sus derechos, y que el juez examine las posiciones que ustedes dicen, las alegaciones. Claro, las alegaciones esenciales, no todo lo que se dice, ¿no? El juez tiene que identificar las alegaciones esenciales y que el juez lo plasme. Ustedes van a leer una decisión, les va a dar la contra, pero al menos va a decir, pucha, pero por lo menos refutó mi argumento, ¿no? Bueno, si uno está de acuerdo, apela, bien, pero ya se cumplió, allí se cumplió el contradictorio. Entonces, conexión del contradictorio con prueba y defensa es algo clarísimo. Y aquí, mis amigos, con eso voy a terminar. Que sea lección para el futuro. Además del proceso democrático, además de una democratización del proceso, mediante este entendimiento contradictorio, ahí viene la pregunta.
¿Dónde es que nosotros podemos verificar si el juez realmente respetó el contradictorio? ¿Dónde? ¿En qué momento? En la decisión, o sea, en la motivación, Diego. Contradicción y motivación están así, así. Primos hermanos, vinculadísimos. Y con esto, ahora es el problema que termino. Lo que se quiere, además, por tanto, de una democratización real del proceso, es, ¿qué cosa? Algo, muchachos, de que sin eso no podemos, o sea, no tenemos futuro como país, sin eso, sin lo que voy a decir ahora. Y eso es justamente la importancia de la motivación. Combatir las arbitrariedades. Eso, vean, qué importante es eso. Proceso democrático y combatir arbitrariedades. Un entendimiento adecuado del contradictorio de la motivación te permite eso. ¿Creen que es poca cosa eso? ¿Alguna pregunta? Me emocioné. No, porque la verdad, eso saben que eso tiene que estar claro, o sea, tiene que comandar nuestras preocupaciones intelectuales. Y a través de eso tenemos que analizar, por ejemplo, qué doctrina sirve y qué no sirve. Si el juez se equivoca o no se equivoca, cómo actuar como partes. Tengan eso en cuenta. Ojalá les vaya bien. Ah, bueno, cuando no hay contención, sí, también hay una oportunidad para el contradictorio, ¿cierto? Pero ahí viene el punto. Este contradictorio no se excluye con el otro. Ese contradictorio que hemos visto antes obedece a una estructuración, pero este contradictorio obedece a la participación. Por tanto, si es que el juez, por ejemplo, tiene algunos reparos respecto a nuestra solicitud de inventario, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Se manda a decir de frente? Dice, no, oye, hay un problema aquí. Listo. Permite de que nosotros lo influenciemos. Excelente, Gina. Excelente pregunta. Este contradictorio no se anula con el otro. Son por eso dos acepciones diferentes. Correcto. Con ámbitos de aplicación diferentes. ¿Alguna pregunta aquí, mis amigos? En fin, al menos para mí fue una clase bacán. Espero que para ustedes también. Así que me parece de que yo voy a estar volviendo los primeros días de julio para hablar sobre otro tema que ya veré cuál será. ¿Sí? Pero vamos. Pensemos críticamente. Esa es la clave. Gracias. Nos vemos.